Aquellos que esperaban el 9 de noviembre de 2017 que el Tribunal Supremo lo iba a hacer mejor que la Audiencia Nacional y que iba a ser más garantista, pues pecaron de una ingenuidad soberbia, porque nada bueno cabía esperar de esto. Los hechos contenidos en la querella eran absolutamente disparatados si trataban de encajarlos en cualquier delito del Código Penal español en ese entonces. Y ahora se ve que la conclusión a la que llegamos es la misma. Los hechos contenidos en la sentencia, que recogen el escrito de acusación del fiscal y recogen en gran medida los hechos entonces recogidos en la querella por parte del Ministerio Fiscal, son disparatados como hechos probados que dan lugar a una sentencia condenatoria por sedición. Eso entonces era visto así, lo veíamos así, y eso ahora se ve de nuevo. Y la conclusión no puede ser otra que se ha actuado con arbitrariedad, porque cuando los hechos contenidos en una sentencia no tienen encaje ninguno en el Código Penal y dan lugar a una condena, se está vulnerando el principio de legalidad, se está actuando con arbitrariedad, se está creando un espacio de inseguridad jurídica, y que esto lo haga el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en nuestro país es muy fuerte. Esto es una arbitrariedad, y la arbitrariedad es propio de sistemas autoritarios, porque estamos al albur de que la autoridad de turno nos reprima por hechos que no sabemos si están prohibidos, porque lo que importa no es saber lo que el ciudadano debe hacer, sino lo que no debe hacer para no ser castigado e ingresado en prisión. En este caso no se sabe. Lo único que se sabe es que molesta mucho protestar, pero no sabemos cuál es la intensidad, por lo cual provoca un efecto desaliento, provoca que la gente se autocensure, provoca que tiene miedo a salir a la calle, y es una represión no localizado exclusivamente en Cataluña y no para el procés, sino que, como he dicho, es un proceso expansivo, tremendamente lesivo para una sociedad democrática. Y creo que estamos viviendo un periodo bastante preocupante y que, en fin, puede que los políticos encuentren un resorte para salir de esta situación, pero desde luego no se hace política sin el apoyo de la gente y sin la movilización de la gente.